Buenas, buenas. Bhagavad Gita tal como es, traducido por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la forma universal. Estamos por el texto 16 donde se dice, oh Señor del universo, eso lo dice Arjuna, oh forma universal, ve en tu cuerpo muchísimos brazos, barrigas, bocas y ojos expandidos por doquier, sin límite. No veo en ti ningún final, ningún medio, ni ningún principio. En el siguiente texto 17 dice, tu forma es difícil de ver debido a su deslumbrante refulgencia, la cual se difunde por todas partes, tal como un fuego ardiente o como el inconmensurable fulgor del sol. Y sin embargo, veo esa deslumbrante forma en todas partes, adornada con diversas coronas, masas y discos. Tú eres el objetivo supremo, primario, el supremo lugar de soporte de todo este universo. Tú eres inagotable y lo más antiguo que existe. Tú eres el sustentador de la religión eterna, el Sanatan Dharma, la personalidad de Dios. Esa es mi opinión. Entonces, podemos ver que aquí Arjuna estaba en un estado de conciencia alterada. O sea, ya no estaba percibiendo las cosas solamente en tres dimensiones, sino en dimensiones múltiples, como él describe aquí. Algunas personas alteran su conciencia a través de sustancias químicas, ¿verdad? Que ya conocemos por ahí, alucinógenas, o algunos alteran su conciencia resistiendo el comer o ayunar o ir a meditar al bosque. Hay diferentes maneras de alterar la conciencia. La conciencia alterada lo ayuda a uno a ver otros ángulos, otras formas de existencia. Porque cuando nosotros estamos muy concentrados en la percepción de los sentidos externos, tenemos mucha limitación. Nuestro sentido de adquisición de conocimiento generalmente son muy limitados. En cambio, cuando uno altera su conciencia, entonces ve desde otro ángulo. Aquí Krishna no le dio una sustancia a Arjuna, ¿verdad? Pero le dio los ojos para que pudiera ver otro estado de conciencia. Nosotros podemos ver que la fe es un factor muy importante. El factor que nos motiva a existir. No sabemos lo que va a pasar mañana, ni siquiera sabemos lo que va a pasar dentro de un minuto, un segundo. Entonces lo que nos conduce es la fe. O sea, en un lugar donde no tenemos otra referencia para ver el futuro, ni tener una referencia clara del pasado, porque nada más tenemos una referencia de nuestro pasado, pero no tenemos una referencia clara de todos los pasados. Y podemos ver que hay demasiados pasados como demasiados individuos. Entonces, existe la fe con información. Esa es una fe diferente. Existe la fe sin información. Por ejemplo, la fe del juego de azar. Yo compro en la lotería con la intención de ganarme la lotería. Eso es fe con nada de información. Solo sé que la lotería puede darme un resultado, pero es sin fundamento completo. Todavía hay un tipo de fe con más fundamento. Por ejemplo, alguien que es seguidor, que inclusive se vuelve fanático de un partido político o de un equipo de béisbol, fútbol o de cualquier tipo de deporte, pero él tiene información muy clara del potencial del logro de ese equipo en general. Individualmente también lo puede tener, pero él no sabe con exactitud qué va a pasar. Puede tener toda la información del mundo, inclusive los estadistas en economía pueden tener toda la información del mundo, pero ellos no saben cuál va a ser el resultado de la acción. Entonces esa parte tiene que manejarse con fe, si no, ¿cómo nos vamos a conducir?
Si uno se vuelve pesimista, entonces estanca su fe. Si uno es optimista, hace que la fe fluya como un río. El río realmente tiene un cauce. Pero lo que no sabe es que se va a encontrar en el camino. Igual, nosotros tenemos ya una vida definida, lo que no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino. Y eso es lo que le llamamos casualidad, porque no sabemos qué hay. Pero ya hay una causalidad, o sea, ya hay un alineamiento de nuestra vida por las leyes de guna y karma. Entonces, todas estas cosas del conocimiento trascendental, espiritual, de fe y demás, se maneja simplemente por creencia. Si alguien responde a mi pregunta y es satisfactoria, yo entonces voy a considerar que eso es una realidad. ¿Cuántos de nosotros no vivimos con el hecho de que es así? Por ejemplo, cuando un niño está pequeño, nos pregunta una cosa, nosotros le contestamos de acuerdo a lo que nos indicaron, sin tener una información ya práctica en lo particular. Y muchas veces cuando el niño dice, ¿pero por qué? Entonces uno dice, porque sí. Porque no tiene una referencia completa, clara sobre el tema. Uno tiene referencias generales sobre el tema. Por ejemplo, la gente que suele leer periódicos solamente tiene la información que le venden los periodistas. Pero eso no es una información completamente clara, es una información más que todo sensacionalista. Los periodistas aprenden a ser sensacionalistas para vender. Es un mercadeo más que cualquier otra cosa. Y como la gente, todos nosotros tenemos demasiado tipo de morbosidad, siempre queremos ver qué le está pasando a otro y considerar, bueno, a él le pasa, pero a mí no me pasa. Entonces, todo eso tiene que ver con la fe. La fe puede ser ciega o puede ser con conocimiento teórico y puede ser con conocimiento práctico. Entonces, un asunto de ir al fondo del proceso. Aquí podemos ver que Arjuna está viendo a Krishna de una manera que yo en particular diría, wow, qué sustancia se tomó Arjuna, ¿verdad? Porque parece una alucinación. Pero aquí se explica de que es una realidad en otros campos. Sí, todas las ilusiones, alucinaciones y demás son realidades en otro campo. ¿Quién dijo que no? Por eso yo considero que la verdad absoluta es completa y perfecta. Y la verdad relativa tiene tantos matices de la verdad absoluta y aún así quien contempla la verdad relativa jamás va a poder entender a la verdad absoluta porque somos relativos. Entonces resulta ser que mi experiencia por las condiciones en que me manejo va a ser muy particular y también va a ser experiencia colectiva. Particulares cuando son experiencias que uno solamente tiene y que no puede describir y que no puede presentársela a los otros. Y colectiva es la que se puede percibir y presentársela a los otros. Por ejemplo, cuando quisieron volar, la gente se burlaba de los que inventaron el avión. Ellos tenían una experiencia, primero, de fe, una experiencia de imaginación. Luego pudieron lograr alzar el vuelo y entonces se hace una realidad. Entonces, las realidades subjetivas siempre tienen un campo de acción. Por ejemplo, nuestra civilización, no creamos que la civilización única y más desarrollada, no, hubieron otra civilización muy desarrollada. En Egipto, por ejemplo, podemos encontrarnos con construcciones que son así magnificentes, gigantescas, un proceso de desarrollo tecnológico tan avanzado que todavía no se entiende cómo funciona o cómo funcionó. Pero eso es dentro de un campo de tiempo, lugar y circunstancia, dentro de un espacio del tiempo. Pero el tiempo tiene muchos espacios, son incontables los espacios del tiempo.
entonces nuestra experiencia siempre va a estar basada en el limitante concepto establecido por el medio que nos rodea. Yo nací, me dieron un nombre y un número. Y durante toda mi vida me han dicho qué hacer y qué no hacer, en qué creer, en qué no creer y demás. Y se forma un criterio colectivo no absoluto. Y de repente en otras culturas tienen otros conceptos. En esta misma sociedad humana podemos ver cuántos conceptos se manejan de desarrollo humano e individual y cuánta fe se maneja en todos los campos. Hay tantas civilizaciones y culturas en la sociedad humana con tantos idiomas. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay verdades relativas en nuestra sociedad. Y cuando se habla de la cultura védica, no podemos decir que no deja de ser una verdad relativa, aunque lo diga Krishna, aunque el maestro espiritual me diga a mí, Krishna es absoluto. Para mí Krishna es absoluto. Mi gurú me lo dice, yo le creo a mi gurú. Pero para otras personas que siguen otro proceso, Krishna no es absoluto, es relativo. Él presentó un conocimiento. Y si vemos la historia de Krishna, parece ser un niño que nació en un palacio, porque así es la historia de él, nace en un palacio, ¿ves? Y por asuntos políticos se le lleva a una aldea, de ahí lo crían en la aldea, después regresa, reconquista el trono de su tío que lo había usurpado y crea su poderío. Y más eso, construye una isla llamada Dwarka. Entonces suena como la historia de cualquier conquistador, Alejandro Magno, Gengis Khan, cualquier conquistador, ¿verdad? Entonces alguien lo puede ver desde ese ángulo o lo puede ver como aquella persona absoluta, consciente, que nos está dando una solución para el desarrollo espiritual. Entonces es una cuestión de libertad. Ahora, yo en lo particular me siento bien con este proceso. Hay muchas cosas que no entiendo, pero no voy a preocuparme por las cosas que no entiendo, sino por las cosas, ni me preocupo por las cosas que entiendo. En realidad me gusta, las vivo, las disfruto y por eso yo canto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribol, 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 Haribol.